Señores, Silic. En esta fecha se van a dar los hechos posteriores. Recuerden algo, para la fecha de aprobación de los estados financieros puede ser de que yo tenga hechos posteriores, ya sea de forma hacia atrás o de forma prospectiva. Y de igual forma a la hora de emitir el informe de auditoría voy a tener hechos posteriores que me involucren información hacia atrás y también que me involucren información hacia adelante. ¿Estamos claros? ¿Señores? Sí, licenciado. Ok, vamos a la parte de los requerimientos. Los requerimientos que mencionan, dice que son los hechos ocurridos, entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe. Entonces, el auditor deberá de aplicar procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que requieran un ajuste de los estados financieros. Vamos al tiempo acá, a la línea de tiempo. Y este tiempo que nosotros tenemos acá, que hemos detectado hechos posteriores, al final, si se dan cuenta, a la hora que hemos hecho los laboratorios, exactamente los laboratorios yo se los doy al cierre de un año X, al 31 de diciembre de un año. Y ustedes aplican procedimientos de auditoría, que en este caso es la otra información, y esa otra información son esos hechos posteriores al cierre que a ustedes les llegaron o que detectaron a través de sus pruebas. Y en ese momento, cuando ustedes concluyen con todos esos hechos posteriores, ustedes tienen que evaluar la evidencia. ¿Para qué? Para establecer el informe de auditoría. Vamos nuevamente a la presentación. Y tenemos acá, el auditor tendrá en cuenta su valoración del riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría, que incluya lo siguiente: la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifican los hechos posteriores al cierre. La indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre. La lectura de las actas, si las hubiera, esto ya lo hemos visto, la lectura de las actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios, de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad. La lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, si los hubieran. Y vamos a tener hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Vamos a nuestra línea de tiempo y nos dice que van a ocurrir hechos que van a llegar a nuestro conocimiento de la fecha del informe de auditoría hacia la fecha de publicación de los estados financieros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Señores? ¿Señores? ¿Ok? ¿Y a qué se refiere la norma con estos hechos? El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a estos estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Al menos que pudieran llevarlo a rectificar el informe de auditoría.
Se discutirá las cuestiones con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. De igual forma, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión de los estados financieros. Y vamos a tener otro punto, que es los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados de situación financiera. Vamos a nuestra línea de tiempo y estamos hablando que son los hechos que van a ocurrir de este punto hacia adelante. ¿Estamos claros? Señores. Señores. Sí, licenciado. Ok. Vamos aquí a la presentación y del punto que habíamos hablado acá. Hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos, a menos de que pudiera llevarlo a rectificar. A este punto, a esta parte de acá, cuando el auditor rectifica, ¿por qué? Vamos a la línea de tiempo. En este punto estamos hablando de este punto. Estamos hablando de aquí. En este lado, yo ya emití un informe de auditoría. Ya existe un informe de auditoría. Estamos ahí correctos, ¿verdad? Señores. Sí, licenciado. Pero surgieron hechos que originaron que cambiara mi opinión, que modificara, que rectificara mi opinión. ¿Y qué sucedió? Sucedió que se emitió un nuevo informe. Se emitió un nuevo informe. Y a este nuevo informe se le llama informe de doble fecha. ¿Por qué? Porque lleva la fecha del informe, del primer informe, y lleva la fecha del segundo informe. Por ejemplo, el primer informe se emitió el 31 de diciembre del año X y el segundo informe se emitió el 21 de febrero del año X. Entonces, obviamente, primero va la fecha del último informe, 21 de febrero del año X. Y abajo de esa fecha iría 31 de enero del año X. ¿Estamos, señores? Señores. Sí, licenciado. Ok. Algo importante que quiero que tomemos en cuenta. Vamos a identificarlo acá. Vamos a ponerlo en rojito aquí y vamos a colocar rojito aquí también. Pero para resaltar la importancia, vamos a colocar así. Esto aquí, para que se identifique mejor. Acá. Vamos a la presentación nuevamente. Y me dice acá, hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados de situación financiera, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Pudiese haberle llevado a rectificar el informe de auditoría. El auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, indagará sobre el modo en que la dirección tiene la intención de tratar
dichas cuestiones en los estados de situación financiera, pero no le obliga al auditor a rectificar lo que ya está publicado. ¿Estamos, señores? Entonces vamos acá a nuestra línea de tiempo. Una vez publicado el informe de auditoría y hay hechos, o sea, en esto que estamos observando aquí, miren, posterior a esta fecha, hay hechos que surgen después de esta fecha. Estos hechos no van a obligar al auditor a cambiar el informe que ya se publicó, pero de esta fecha del informe de auditoría y de esta fecha el informe de publicación, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría, pero sí puede cambiar su informe, es lo que menciona la norma. Regresemos a ver eso. Acá está. Hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados de situación financiera. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados de situación financiera después de la fecha del informe de auditoría. Al menos que pudiera llevarlo a rectificar el informe del auditor. Discutirá las cuestiones con la dirección, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados, y si es así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar las cuestiones en los estados financieros. Y después viene la parte de hechos que llegan después del conocimiento del auditor. Y aquí, ¿qué nos dice? Una vez publicados los estados de situación financiera, el auditor no tiene obligación. ¿Ya vieron cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo dice la norma? Una vez publicados los estados de situación financiera, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ello. Pudiese haberle llevado a rectificar, pudiese. Aquí otra cosa, pudiese. En cambio, en la presentación anterior no dice pudiese. Acá dice que el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a estos estados de situación financiera después de la fecha del informe de auditoría. Al menos que pudiera llevarle a rectificar el informe. ¿Ya vieron, señores? ¿Señores? Sí, licenciado. ¿Ya se dieron cuenta cómo cambia la redacción de la norma? Entonces, si hay hechos que ocurren en este lapso de tiempo que me pueden afectar mi opinión, yo debo de cambiar el informe de auditoría. Pero no se elimina el que ya hice, el primero que salió, no se elimina, ese queda. Y se hace un nuevo informe, pero con una segunda fecha, por eso se les conoce informes de doble fecha. ¿Entendemos, señores? Señores. Sí, licenciado. Sharon. Licenciado. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Antonio. Licenciado, una consulta. Si se emite un informe de doble fecha al momento de la fecha de la publicación de los estados financieros y del informe, solo se publica el informe con doble fecha. ¿O No, también se publican los dos. los dos se publican? Sí. Ah, bueno, gracias. Antonio. Sí, licenciado. ¿Alguna duda o comentario al respecto?
Yo considero que todo está claro, Lick. Ok, perfecto. Gracias.